millonario subió las escaleras, y al abrir la puerta quedó en shock con lo que su empleada hacía con sus hijos. Jamás había visto nada parecido en ninguna niñera anterior. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar tu like, porque lo que estás a punto de ver quedará grabado para siempre en tu memoria. El llanto de un niño estalló en medio del supermercado abarrotado, cortando el murmullo de voces y el chirriar de los carritos. «¡Mateo!», gritó Julián Herrera, con un tono más desesperado que autoritario. El pequeño, uno de sus gemelos de 6 años, corría entre los pasillos como si huyera de un fantasma invisible. Llevaba la camiseta azul a medio salir del pantalón y la mirada perdida, un brillo de angustia que ningún adulto parecía notar. Gabriel, su hermano, se aferraba a la pierna de su padre con la misma fuerza con que un náufrago abraza un pedazo de madera. Julián, impecablemente vestido con un traje gris, tenía el móvil en la mano. Una llamada de negocios seguía sonando en su oído, pero ya no la escuchaba. Por primera vez en años, el hombre que negociaba contratos multimillonarios con calma quirúrgica sentía cómo el suelo le temblaba bajo los pies. «Cierren las puertas», ordenó un guardia, mientras varias personas se giraban curiosas. El niño desapareció tras una góndola de cereales. Julián soltó el móvil al carrito de compras, corrió torpemente entre clientes confundidos y su corazón latía con un terror que hacía mucho no sentía. Imágenes de la noche en que perdió a su esposa lo golpearon como látigos, sirenas, médicos corriendo, la sensación de no poder hacer nada. «¡Mateo!», gritó otra vez, la voz quebrada. El eco del nombre rebotó en los pasillos como una plegaria rota. Gabriel comenzó a sollozar, arrastrado por una empleada del supermercado que intentaba calmarlo. La multitud murmuraba. Algunos grababan con sus teléfonos. Para un hombre como Julián Herrera, que construyó su vida bajo la idea de que el control era absoluto, aquella escena era una humillación y un recordatorio de su vulnerabilidad. Fue entonces cuando apareció ella, una mujer de cabello castaño recogido en una coleta desordenada, con un uniforme sencillo de blusa blanca y pantalón negro, se agachó junto a la sección de juguetes de plástico. No gritó, no corrió. Simplemente extendió una pequeña linterna que llevaba en el bolso, iluminando un rincón oscuro bajo la estantería. «¿Sabes que los guardianes invisibles no se dejan atrapar si corres demasiado rápido?», dijo con voz tranquila, casi un susurro que rompía la tensión como si fuera un secreto compartido. El niño, acurrucado con los brazos alrededor de las rodillas, levantó la cabeza. Sus ojos húmedos brillaron con sorpresa. Nadie le había hablado así desde que su madre murió. La mujer sonrió y sacó de su bolsillo una figurita de madera gastada. «Este es Emiliano, el guardián más valiente de todos. Siempre encuentra a los niños que tienen miedo. ¿Quieres que te lo preste por un rato?». Mateo alargó la mano, dudando. La tomó con suavidad como si se tratara de un tesoro, y en ese instante dejó de llorar. Cuando Julián llegó corriendo, jadeante, vio a su hijo sentado en el suelo, tranquilo, con aquella desconocida. Su traje estaba arrugado, la corbata torcida y su respiración desbordada. No supo si sentir alivio o vergüenza. «¿Quién demonios es usted?», soltó con dureza, más por la adrenalina que por convicción. La mujer se puso de pie con calma, ayudando a Mateo a levantarse. «Soy Marisol Ramírez. Hoy era mi primer día de prueba como niñera», dijo, clavando la mirada en Julián sin titubear. Pero parece que el destino quiso que empezara antes de lo previsto. La multitud alrededor se quedó en silencio. Algunos grababan aún más, como si hubieran presenciado el final de una película dramática. Un ejecutivo poderoso, desesperado, incapaz de controlar a su hijo, y una empleada sencilla que lo resolvía con un gesto humano. La escena tenía algo magnético, casi viral. Julián, sin saber qué responder, simplemente cargó a Mateo en brazos. El niño, en lugar de abrazarlo a él, se aferró a la figurita de madera que Marisol le había entregado, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía asustado. Lo que Julián no sabía era que ese instante, a ojos de todos una simple pérdida y hallazgo en un supermercado, marcaría el inicio de un terremoto silencioso en su vida. Un terremoto que no se mediría en millones de dólares, sino en sonrisas recuperadas, prejuicios derrumbados y un amor que ni él ni Marisol hubieran imaginado.
La mansión de los Herrera se alzaba en medio de un vecindario exclusivo, imponente y perfecta a la vista de cualquiera. Pero apenas Marisol cruzó el portón, supo que aquel lugar no estaba vivo. Era como entrar en un museo, silencioso, pulcro y con una frialdad que se adhería a la piel. Un mayordomo de rostro rígido la recibió sin sonreír. No hizo preguntas, tampoco comentarios, solo indicó con un gesto el camino hacia la entrada principal. La puerta se abrió con un chirrido seco y la primera impresión golpeó a Marisol como un viento helado. Demasiada quietud. Los cuadros familiares colgaban en las paredes, pero algo en ellos parecía roto. La mujer retratada junto a Julián, la esposa fallecida, estaba en todos lados, sonriendo desde marcos dorados. Y en cada sala, cada corredor, los objetos parecían cuidadosamente conservados para que nada cambiara. Marisol avanzó despacio, sintiéndose una intrusa. Sus zapatos resonaban en el mármol con un eco que acentuaba el vacío. «Señora Ramírez, esta será su habitación», dijo el mayordomo, abriendo una puerta en el ala de servicio. El espacio era sencillo, pero lo que atrajo su atención fue la ventana que daba al jardín. Desde allí podía ver un columpio oxidado. Una cadena estaba rota, colgando torcida como si el juego hubiera quedado interrumpido a mitad de una risa. Cuando se encontró con los gemelos más tarde, el contraste fue todavía más evidente. Mateo y Gabriel estaban en la sala principal, sentados frente a una televisión apagada. No se movían, no hablaban. Era como si alguien hubiera detenido el tiempo dentro de ellos. Marisol intentó acercarse con suavidad. «Hola, chicos, soy Marisol». Ninguno respondió. Mateo miró hacia el suelo, Gabriel hacia la ventana. Sus cuerpos pequeños parecían demasiado pesados para la edad que tenían. Julián apareció unos segundos después, con el mismo porte impecable que en el supermercado, pero con el rostro marcado por el cansancio. «No espere mucho de ellos», advirtió, casi como disculpándose. «No les gustan las caras nuevas». Marisol lo miró con serenidad. «No espero nada, señor Herrera. Solo voy a estar aquí». El empresario asintió, como si no hubiera tiempo para discutir. Ya tenía el móvil en la mano otra vez, con su agenda repleta de llamadas y reuniones. Parecía estar físicamente presente, pero con la mente en otra dimensión. Esa primera noche, Marisol recorrió sola algunos pasillos. Quería familiarizarse con el entorno, pero pronto comprendió que estaba caminando entre fantasmas. El cuarto principal estaba cerrado. Sin embargo, las habitaciones de los niños seguían intactas desde hacía años. Juguetes alineados sin uso, peluches con polvo en el pelaje, ropa en cajones que ya no les quedaba. Encima de una cama había un vestido infantil cuidadosamente doblado, claramente fuera de lugar. Marisol supo de inmediato que pertenecía a la madre, guardado allí como un recuerdo imposible de soltar. El silencio no era casual. Los empleados evitaban cruzar palabras, se limitaban a trabajar en silencio mecánico. Nadie alzaba la voz, como si en aquella casa hubiera una regla invisible: no despertar al pasado. Marisol se detuvo en el pasillo, respiró profundo. Sintió un peso en el pecho que le recordó su propia pérdida, ese hueco que el tiempo no llena. Sabía que, de alguna forma, ese dolor la conectaba con los niños. Ellos habían perdido a una madre, ella a una hija. El eco de un reloj marcó la medianoche. Fue entonces cuando escuchó un ruido leve, un portazo pequeño en la distancia. Se acercó con cautela hasta el origen. Gabriel estaba de pie frente a una de las habitaciones, observando fijamente un cuadro de su madre. No lloraba, no hablaba, solo miraba. Marisol no lo interrumpió. Se quedó a unos pasos acompañándolo en silencio, y aunque el niño nunca giró la cabeza, ella sintió que él sabía que no estaba solo. La madrugada se cerró sobre la mansión como un velo pesado. Marisol volvió a su cuarto, convencida de que aquella casa no necesitaba solo orden ni disciplina. Necesitaba aire, movimiento, una chispa que rompiera la costumbre de vivir atrapados en recuerdos. Mientras se recostaba en la cama sencilla que le habían asignado, la imagen de los ojos apagados de Mateo y Gabriel la persiguió. Esa noche no durmió bien. La mansión Herrera era un lugar lleno de vida suspendida, un escenario de duelo permanente. Y aunque Marisol no lo decía en voz alta, en su interior supo que estaba entrando en un mundo que podía consumirla.
o transformarla por completo. La primera mañana de Marisol en la mansión comenzó con un silencio extraño. El reloj del pasillo marcaba las 8, pero los gemelos no habían bajado a desayunar. El mayordomo la miró con desconfianza, como si esperara su fracaso. «Los niños suelen encerrarse en sus habitaciones», murmuró con tono seco. «Usted verá si logra sacarlos». Marisol respiró hondo, ajustó la blusa y subió las escaleras. Golpeó suavemente la puerta de Mateo y Gabriel. «Buenos días. ¿Puedo pasar?» Ninguna respuesta. Probó de nuevo, esta vez empujando apenas el picaporte. Al abrir, descubrió el primer desafío. Las camas estaban vacías. Buscó en el armario, debajo de las cobijas, nada. El cuarto parecía desierto. Justo cuando pensó en bajar a preguntar, escuchó un leve roce en el pasillo. Al asomarse, alcanzó a ver una sombra pequeña corriendo hacia otra habitación. «Ah, con que así será el juego», susurró. En lugar de molestarse, decidió seguirles el ritmo. Caminó despacio, exagerando cada paso para que supieran que los estaba buscando. El sonido de una risita contenida confirmó que estaban cerca. Abrió la puerta del cuarto de juegos. Allí, detrás de un mueble, se asomaba un pedacito de zapatilla infantil. Fingió no verlo. «Vaya, parece que los guardianes invisibles aún no me han contado dónde se esconden los niños valientes», dijo en voz alta como si hablara consigo misma. El silencio se tensó. Después, un movimiento nervioso delató a Gabriel. Marisol se acercó lentamente, dejó caer una moneda al suelo y la observó con gesto pensativo. ¿Sabían que los guardianes invisibles dejan señales brillantes para que los adultos encuentren a los niños?, murmuró, recogiendo la moneda. «Pero solo funcionan si alguien cree en ellos». Mateo, incapaz de contenerse, salió de golpe de su escondite. «Eso no es cierto», gritó con mezcla de desafío y curiosidad. Marisol sonrió sin perder la calma. «Claro que no lo es, a menos que ustedes decidan que sí». Los gemelos se miraron entre ellos, confundidos. Habían jugado a ignorar a cada niñera que entraba en esa casa, pero esta mujer parecía no enojarse ni rendirse. El segundo desafío llegó a la hora del almuerzo. Mateo empujó el plato de sopa con fuerza, derramando un poco sobre la mesa. Gabriel lo imitó, cruzándose de brazos. El mayordomo frunció el ceño, esperando que Marisol se descontrolara. En vez de regañar, ella tomó una servilleta y secó el desastre con tranquilidad. «Los guardianes invisibles comen muy rápido», comentó en tono juguetón. «Si no les alcanzamos, se quedarán con toda la comida». Mateo parpadeó, sorprendido por la ocurrencia. Gabriel disimuló, pero sus ojos lo traicionaron con un brillo de interés. Poco a poco, entre cucharadas interrumpidas, los dos terminaron la sopa sin darse cuenta. Por la tarde, Marisol se sentó en el piso de la sala con una caja de botones de colores que había encontrado en el cuarto de costura. Los alineó como si fueran piedras mágicas. «Cada botón es un guardián invisible. Ellos protegen la casa de los monstruos de la tristeza», explicó suavemente. «Pero para que funcionen, alguien debe darles un nombre». Gabriel, tímido, señaló un botón azul y murmuró apenas audible: «Ese se llama Beto». Mateo lo siguió, tomando un botón rojo. «Y este será Rayo». Marisol no celebró en exceso, no los presionó, simplemente los acomodó en círculo. «Perfecto. Ahora los guardianes Beto y Rayo cuidarán sus sueños esta noche». Fue la primera vez que la barrera invisible se agrietó. En el piso superior, detrás de la baranda de la escalera, Julián observaba la escena. Llevaba la chaqueta colgada en un brazo, con expresión de incredulidad. Había visto a sus hijos ignorar, rechazar y desesperar a 7 niñeras. Y ahora, por primera vez en meses, los veía interactuar con alguien, aunque fuera con juegos absurdos de botones y guardianes. No dijo nada. Solo permaneció allí unos segundos más, como si no quisiera que lo notaran. En su rostro, la sorpresa se mezclaba con algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de esperanza. Esa noche, antes de dormir, Mateo dejó el botón rojo sobre la mesa de noche. Gabriel hizo lo mismo con el azul. Marisol los arropó en silencio, sin imponerles un buenas noches. Cuando salió de la habitación, escuchó un murmullo breve. «¿Mañana volverá?», preguntó Gabriel, en voz baja. Marisol cerró la puerta con una sonrisa invisible.
El sol del sábado iluminaba las calles del exclusivo vecindario Los Encinos. Era día de brunch comunitario, una costumbre entre las familias adineradas que vivían allí. Mesas largas con manteles blancos, copas de vino espumoso antes del mediodía y sonrisas estudiadas que escondían competencia disfrazada de cordialidad. Julián rara vez asistía, pero aquella vez no tuvo escapatoria. Los gemelos necesitaban mostrarse en sociedad, decían los organizadores. Y, aunque él hubiera preferido evitarlo, aceptó con la frialdad de quien firma un contrato sin entusiasmo. Marisol llegó con ellos. No había recibido una invitación formal, pero los niños se negaron a salir si ella no los acompañaba. Julián, sorprendido, se limitó a asentir. La escena, apenas cruzaron el portón del club social, atrajo miradas inmediatas. Los gemelos avanzaban de la mano de Marisol, cabizbajos pero aferrados a ella como si fuera un escudo. Algunas mujeres detuvieron la charla para observarla de arriba abajo. La blusa sencilla, el peinado improvisado, el paso tímido pero firme. ¿Quién es ella?, susurró alguien cerca de la mesa principal. La nueva niñera, respondió otra con tono ácido. Ya ves, ahora las traen a los eventos. Un grupo de hombres, entre ellos socios de Julián, intercambiaron miradas. Uno de ellos, con copa en mano, murmuró lo suficiente para que llegara a los oídos correctos. Curioso que Herrera no pueda manejar a sus hijos sin ayuda, y que esa ayuda tenga tanto protagonismo. El murmullo se propagó como fuego en pasto seco. Julián, impecable en traje azul oscuro, escuchaba sin mirar a nadie en particular. Su rostro era el de un hombre acostumbrado a la presión, pero sus ojos no perdían detalle. Observaba cómo Marisol se mantenía cerca de los niños, ignorando las miradas inquisidoras. Algunos se acercaron con sonrisas tensas. «Julián, qué gusto verte por fin», dijo una mujer de vestido rojo ajustado. «Y estos deben ser Mateo y Gabriel. Se parecen tanto a su madre». El comentario, disfrazado de halago, cargaba con veneno. Julián apretó la mandíbula, pero no respondió. Fue Marisol quien agachó la cabeza en silencio, sosteniendo con más fuerza la mano de Gabriel. La incomodidad se hizo visible. Más tarde, cuando los niños jugaban en una esquina del jardín, dos vecinas se acercaron a Marisol. «Debe ser difícil, ¿no?», dijo una, fingiendo interés. «Estar en una casa tan grande, con un jefe tan exigente». «Y tan vulnerable», añadió la otra, bajando la voz como quien comparte un secreto. «Dicen que no ha superado la muerte de su esposa». Marisol sonrió con educación, aunque el comentario le atravesó como un cuchillo. No respondió, prefirió girarse hacia los gemelos y mantener la atención en ellos, pero la frase quedó flotando en su pecho como una advertencia. El momento más incómodo llegó cuando un socio de Julián, hombre robusto y de voz fuerte, se acercó directamente a él frente a todos. «Herrera, me sorprende verte con compañía», dijo mirando de reojo a Marisol. «Supongo que ahora las niñeras también entran en la vida social de la familia». Las risas contenidas de algunos asistentes se esparcieron como un eco cruel. Julián levantó la mirada con frialdad, sosteniendo la copa con firmeza. «Supongo que a mis hijos no les interesa la opinión de su mesa de inversiones», respondió con tono seco. «Y yo tampoco». El silencio cayó sobre el grupo. El socio sonrió incómodo, cambió de tema y se alejó. Nadie volvió a cuestionar en voz alta, pero los murmullos se multiplicaron en voz baja. Cuando el evento terminó, los niños estaban exhaustos. En el auto, se quedaron dormidos de inmediato. Marisol, en cambio, permaneció en silencio con el corazón agitado. Había sentido cada mirada como un peso sobre sus hombros. Julián encendió el motor y, sin mirarla, habló por primera vez desde la defensa pública que había hecho horas antes. «No les dé importancia. Este lugar vive de las apariencias. Sí, pero los comentarios hieren», respondió ella con honestidad. Él giró brevemente el rostro hacia ella, sorprendido por la franqueza. Luego volvió a concentrarse en el camino. «No se preocupe, Marisol, a mí ya no me hieren». Pero la rigidez en su mandíbula lo traicionaba. Esa noche, en la mansión, Marisol recordó cada palabra, cada gesto de desprecio. Comprendió que su presencia no solo incomodaba a los vecinos, sino que la sociedad alrededor de Julián veía como amenaza cualquier intento de romper el molde. Y aunque aún era pronto para entenderlo, supo que ese sería uno de los mayores obstáculos que tendría que enfrentar.
No solo el duelo en aquella casa, sino el juicio constante de un mundo que no perdona a quienes no encajan en su círculo dorado. La mansión estaba en silencio aquella tarde. Julián había salido a una reunión y los gemelos dormitaban en sus habitaciones después de la escuela. Marisol, buscando sábanas limpias, subió por primera vez la escalera secundaria que llevaba al desván. La puerta de madera estaba cubierta de polvo y crujió al abrirse, liberando un olor a encierro, mezcla de madera vieja y papeles olvidados. Encendió la luz amarillenta del techo y entre cajas apiladas vio muebles cubiertos con sábanas blancas, maletas antiguas y un baúl grande, cerrado pero sin candado, en un rincón. Algo en su intuición la empujó hacia allí. Se agachó, levantó la tapa y de inmediato el aire se llenó de recuerdos dormidos. Decenas de hojas de papel arrugadas, algunas con crayones deslavados, otras con témperas secas y dibujos torpes de castillos, soles sonrientes y figuras de una mujer con dos niños tomados de la mano. Marisol los tomó con cuidado. En casi todos, los gemelos aparecían dibujados junto a su madre. La mujer, siempre con una sonrisa grande, tenía un corazón pintado en el pecho. Era imposible no ver la devoción infantil en cada trazo. Sus ojos se humedecieron. Sabía que esos dibujos no eran simples garabatos, eran testigos de un amor que los niños habían perdido demasiado pronto. Mientras observaba un dibujo en particular, una familia de 4 con un sol gigante encima, escuchó pasos pequeños detrás de ella. Se giró. Mateo y Gabriel estaban en la entrada del desván con los ojos abiertos como platos. «¿Qué es eso?», preguntó Gabriel con voz baja, casi temerosa. Marisol dudó un instante, pero luego extendió el papel hacia ellos. «Son recuerdos de cuando ustedes dibujaban con su mamá». El silencio se volvió pesado. Los niños avanzaron despacio, como si se acercaran a un objeto sagrado. Mateo tomó una hoja y la apretó contra su pecho. Gabriel, al ver otro dibujo, dejó escapar un sollozo inesperado. Fue un sonido breve, quebrado, pero suficiente para abrir la represa. Los dos comenzaron a llorar, primero en silencio y después con un desgarro que llenó el desván. Marisol no los interrumpió. Se sentó en el suelo y los abrazó, permitiéndoles hundir la cara en su regazo. Sus lágrimas caían sobre los papeles, devolviéndoles vida. Era la primera vez desde la muerte de su madre que los gemelos lloraban de verdad. Cuando Julián regresó a casa, encontró la escena. Los niños aún sollozaban, rodeados de dibujos esparcidos. Marisol los sostenía en silencio, sin intentar ocultar nada. El empresario se quedó helado en el marco de la puerta. Sus ojos recorrieron los papeles, reconoció las figuras y de golpe la memoria lo traicionó. El sonido de su esposa riendo mientras pintaba con los gemelos, las manchas de pintura en el mantel, la calidez de un hogar que ya no existía. Su respiración se aceleró. Dio un paso adentro y su voz salió más dura de lo que pretendía. «¿Qué significa esto?». Marisol levantó la mirada, sorprendida por el tono. «Solo encontré el baúl. Ellos necesitaban verlo». «No necesitaban nada», interrumpió alzando la voz. «No tienen por qué remover cosas que no entienden». Los niños se sobresaltaron. Mateo escondió el dibujo que sostenía, como si hubiera hecho algo malo. Gabriel retrocedió hasta el rincón. «Señor Herrera», intentó explicar Marisol con voz firme pero calmada. «Ellos lloraron porque necesitaban hacerlo. Guardar todo esto no borra el dolor, solo lo esconde». Julián apretó los puños. No podía soportar la vulnerabilidad que aquella escena revelaba. Se sentía expuesto, desnudo, incapaz de controlar lo que pasaba bajo su propio techo. «Basta, guarde todo de nuevo, y no vuelva a abrir este lugar sin mi permiso». El silencio posterior fue más cruel que el grito. Los gemelos bajaron la cabeza. Marisol los tomó de la mano, recogió algunos dibujos y los guardó con cuidado en una carpeta que improvisó. Antes de cerrar el baúl, sin embargo, deslizó discretamente una hoja en el bolsillo de su blusa. Un dibujo donde los niños habían pintado a su madre con alas, abrazándolos desde el cielo. Esa noche, la mansión respiraba tensión. Julián cenó en silencio, con la mirada fija en su plato. Los gemelos apenas probaron bocado. Marisol se mantuvo serena, pero en su interior ardía una mezcla de tristeza y determinación.
Sabía que había tocado una herida abierta, pero también que ese era el camino para que los niños comenzaran a sanar. Aunque Julián se resistiera, lo que había visto en el desván era imposible de enterrar otra vez. Más tarde, en su despacho, Julián bebió un whisky mientras contemplaba uno de los dibujos que había recogido del suelo. Él, su esposa y los gemelos bajo un sol amarillo. La imagen le quemaba en las manos. Golpeó la mesa con rabia y dejó caer la hoja. La corbata desajustada, el nudo en la garganta y la soledad lo envolvieron. No lo admitiría en voz alta, pero lo que más le enfurecía no era el baúl abierto. Era haber visto a sus hijos llorar y saber que él no había podido darles ese alivio. La casa estaba en penumbras. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante, como si acompañara la tensión que flotaba desde el desván hasta cada rincón de la mansión. Los gemelos ya dormían, abrazados a sus botones guardianes, pero los adultos no. Marisol recogía en silencio los restos de la cena. Sus manos se movían mecánicamente, aunque su mente seguía atrapada en el recuerdo de los niños llorando sobre aquellos dibujos. Había sentido que un muro se había resquebrajado, pero también sabía que ese mismo acto había desatado la furia de Julián. La puerta de la cocina se abrió de golpe. El empresario apareció, aún con el traje puesto, la corbata floja y el rostro endurecido. La mirada fija en ella era un filo de acero. «Necesitamos hablar», dijo, con un tono que no dejaba espacio a evasivas. Marisol dejó la cuchara sobre la mesa y enderezó la espalda. Lo imaginé. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa larga. La luz amarillenta caía sobre ambos, creando un escenario casi teatral. Julián tomó la palabra de inmediato, sin rodeos. No tenía derecho a abrir ese baúl. No sabe lo que significa. Marisol no pestañeó. Lo que significa es que ahí estaba guardada la mitad del corazón de sus hijos. ¿De verdad cree que esconderlo los protege? Él apretó la mandíbula, los ojos encendidos de rabia contenida. Usted no entiende, no puede entender. Entiendo lo suficiente, replicó sin elevar la voz. Entiendo que ellos necesitaban llorar, que llevaban meses con un nudo en el pecho y que nadie los dejaba sacarlo. El empresario golpeó la mesa con la palma abierta. El eco resonó en la cocina. No es su lugar decidirlo. Marisol se levantó lentamente, con la calma de quien sabe que la verdad no necesita gritarse. No es cuestión de lugar, señor Herrera, es cuestión de humanidad. Él comenzó a caminar por la cocina como una fiera enjaulada. Se pasó la mano por el cabello, respirando con dificultad. Usted cree que sabe cómo es, pero no tiene idea. No tiene idea de lo que es perder a una esposa, a la mujer con la que planeó cada parte de su vida, y después levantarse cada mañana fingiendo que aún puede sostenerlo todo. La voz se le quebró apenas en la última frase y lo disimuló con rabia. Marisol dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban con determinación. No perdí a una esposa, perdí a mi hija. El aire se congeló. Julián giró la cabeza lentamente, incrédulo. Ella continuó con la voz firme pero cargada de un dolor contenido. Sé lo que es ver una casa llena de recuerdos que no puedes tocar sin que te sangren las manos. Sé lo que es que cada objeto, cada silencio, te recuerde que algo se fue y no volverá. Él abrió la boca pero no encontró palabras. Era la primera vez que alguien en su casa hablaba desde un dolor tan cercano al suyo. Marisol se acercó un paso más, reduciendo la distancia. Ellos no necesitan un padre perfecto, Julián. Necesitan un padre presente, que los vea, que los escuche, que no les tenga miedo a las lágrimas. Él la observó fijamente. El brillo en sus ojos no era solo enojo. Había algo más profundo, un temblor que él mismo no entendía. No sé cómo hacerlo, susurró finalmente, como quien confiesa un secreto prohibido. No sé cómo ser padre sin ella. Cada día siento que voy a fallarles. Las palabras quedaron flotando, desnudas, inesperadas. Julián Herrera, el hombre de acero, admitía su vulnerabilidad. Marisol respiró hondo, bajando un poco la guardia. No se trata de no fallar, se trata de intentarlo. Sus hijos no esperan que reemplace a su madre, solo esperan que no los deje solos en el recuerdo. El silencio posterior fue espeso, cargado de significado. Durante un largo minuto, ninguno se movió. El sonido de la lluvia afuera parecía marcar el ritmo de sus respiraciones. Estaban demasiado cerca.
La tensión ya no era solo rabia. Había algo eléctrico, algo que ninguno de los dos quería nombrar. Finalmente, Julián desvió la mirada hacia la ventana. «Necesito pensar». Marisol asintió despacio, cruzando los brazos como para protegerse de la intensidad del momento. «Yo también». Él salió de la cocina con pasos firmes, aunque al llegar al pasillo se detuvo un instante, respirando hondo, como si acabara de librar una batalla interna. Ella, en soledad, apoyó ambas manos sobre la mesa. Sus ojos se cerraron por un segundo. Sabía que no había ganado ni perdido aquella discusión, pero algo había cambiado. Esa noche, Julián se encerró en su despacho, el vaso de whisky temblando en su mano. No podía sacar de su cabeza las palabras de Marisol, ni el brillo de determinación en sus ojos. Ella había tocado fibras que llevaba años escondiendo. En el otro extremo de la casa, Marisol permanecía despierta en su habitación. La discusión la había dejado agotada, pero también convencida de que había abierto una grieta en el muro que rodeaba a Julián. No sabía qué vendría después, pero estaba segura de que nada volvería a ser igual. El eco de aquella confesión, «No sé cómo ser padre sin ella», aún vibraba en el aire, y entre el enojo, la tristeza y la franqueza se había encendido algo nuevo, una tensión latente, incómoda y poderosa, que los unía aunque ambos quisieran negarlo. La mañana amaneció gris, con nubes bajas que cubrían la mansión como un manto de plomo. Los gemelos desayunaban en silencio frente a sus platos de avena, mientras Julián hojeaba el periódico sin leer realmente. El eco de la discusión con Marisol aún vibraba en su mente, aunque no lo reconociera. Marisol, por su parte, se movía por la cocina con naturalidad, sirviendo jugo y ajustando servilletas. Había aprendido a leer el ambiente. Los niños estaban callados, retraídos, como casi siempre, y el empresario parecía distante, enterrado en su propio muro. Pero ese día decidió que no permitiría que el silencio dominara. Después de la escuela, llevó a los gemelos a la sala de juegos. Abrió una caja de cartón llena de papeles de colores, tijeras sin filo y crayones gastados. Los niños la observaron con apatía. «Hoy no vamos a hacer tareas primero», anunció con voz misteriosa. «Hoy vamos a inventar una historia que nadie ha escuchado jamás». Mateo alzó la vista con escepticismo. Gabriel, en cambio, ni siquiera reaccionó. Se quedó mirando la ventana, perdido en sus pensamientos. Marisol no se desanimó. Tomó un papel azul y lo dobló en forma de barco torpe. «Este barco pertenece a un viajero invisible que recorre mares escondidos», explicó, agitando la figura en el aire. «Pero hay un problema. El viajero no sabe reír, y si no ríe, su barco se hundirá». Mateo frunció el ceño. «Eso es absurdo. Los barcos no se hunden por no reír». «Claro que sí», replicó ella con seriedad fingida, «porque el agua del mar se pone pesada cuando nadie se ríe». Mateo soltó una carcajada involuntaria. Fue corta, como un estallido rápido, pero bastó para romper el hielo. Gabriel parpadeó y lo miró de reojo, curioso. Marisol se inclinó hacia Gabriel, colocándole un papel frente a él. «¿Y tú qué opinas? ¿Cómo podemos hacer reír al viajero invisible?» El niño bajó la cabeza. Sus dedos jugaron con el borde del papel sin decidirse. El silencio se estiró unos segundos. Entonces, con voz apenas audible, murmuró, «Con un chiste de dragones». Mateo giró la cabeza sorprendido. «Pero si nunca cuentas nada», exclamó. Gabriel apretó los labios como si se arrepintiera, pero Marisol lo animó suavemente. «Quiero escucharlo». El niño respiró hondo, levantó un poco la mirada y soltó. «¿Sabes por qué los dragones no comen pizza?» «¿Por qué?», preguntó Marisol con una sonrisa. «Porque siempre la queman». Hubo un segundo de silencio, y luego, como un milagro, los labios de Gabriel se curvaron en una sonrisa tímida. Sus ojos brillaron de una manera que no lo hacían desde hacía mucho tiempo. Mateo lo miró boquiabierto. «¿Te reíste?», dijo, casi incrédulo. Marisol contuvo la emoción, fingiendo normalidad. «Entonces el viajero invisible puede seguir navegando», anunció levantando el barco azul como si flotara en el aire. Lo que Gabriel no sabía era que alguien más había presenciado la escena. En el marco de la puerta, Julián se había detenido en silencio. El periódico de la mañana ya no tenía importancia. Lo que veía lo desarmaba más que cualquier junta de negocios. Su hijo menor,
el más callado, el que no había vuelto a reír desde la muerte de su madre, sonreía gracias a una mujer que llevaba apenas unos días en su casa. Sintió un nudo en la garganta. Parte de él estaba agradecido. Otra parte, sin embargo, se revolvía con una punzada incómoda. Celos. Celos de que esa sonrisa no hubiera nacido con su esfuerzo, sino con el ingenio y la ternura de Marisol. Esa noche, en la cena, Julián se mostró inusualmente atento. Preguntó por la escuela, escuchó a Mateo hablar de un dibujo que había hecho y se permitió observar de reojo a Gabriel, todavía con un leve brillo en la mirada. Marisol notó la tensión en el empresario. Sabía que estaba debatiéndose entre orgullo y frustración, pero no dijo nada. Había aprendido que con Julián lo importante no era lo que decía en voz alta, sino lo que dejaba entrever en silencios y miradas. Cuando los niños se fueron a dormir, Julián permaneció en la mesa. Marisol recogía los platos cuando él habló, sin mirarla directamente. Hoy Gabriel sonrió. Ella detuvo el movimiento un instante. Sí, hubo una pausa. Hace meses que no lo hacía, continuó él, con voz baja, casi inaudible. Marisol lo observó, esperando algo más, pero Julián se limitó a levantarse y salir del comedor, con pasos pesados. En el pasillo, lejos de su vista, se detuvo un instante. La imagen de Gabriel riendo lo perseguía, junto al rostro sereno de Marisol, mientras lo lograba. Sentía admiración y enojo mezclados, una combinación que lo desconcertaba, porque, aunque no quería admitirlo, ella había conseguido lo que él no había podido, devolverle un pedacito de vida a sus hijos, y eso cambiaba todo. El edificio de Herrera en Asociados se alzaba como un gigante de cristal en el centro financiero de la ciudad. Desde el piso 30, la sala de juntas ofrecía una vista panorámica de rascacielos y avenidas atestadas, pero aquel día la atención no estaba en el paisaje. Los socios principales esperaban a Julián con carpetas abiertas y tazas de café intactas. La reunión había sido convocada para hablar de números, pero todos sabían que circulaba otro tema en el aire. Julián entró puntual, traje oscuro, corbata perfectamente alineada. Saludó con un leve gesto y se sentó en la cabecera de la mesa. Abrió su carpeta, dispuesto a hablar de contratos, cuando uno de los socios, un hombre calvo y de sonrisa cortante, se aclaró la garganta. Antes de empezar, Julián, dijo con tono cargado de insinuación, hay un asunto que debemos tratar. El silencio se extendió. Otro socio se inclinó hacia adelante. Se refiere a la nueva presencia en tu casa. Julián levantó la vista, inexpresivo. ¿Qué tiene que ver mi casa con los balances trimestrales? El calvo sonrió con frialdad. Todo tiene que ver, Julián. Tú no eres cualquier empresario. Eres el rostro de la compañía. La gente observa. Y últimamente lo que observan es que has permitido que una niñera se convierta en figura central de tu familia. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Otro de los directivos intervino. No lo tomes a mal, pero hay comentarios. Los inversionistas son sensibles a la imagen pública. Algunos piensan que descuidas tus prioridades. Julián apoyó ambos codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Su expresión era de hielo. ¿Comentarios? Rumores, Julián, respondió otro, bajando la voz. Que pasas más tiempo pendiente de esa mujer que de tus compromisos, que incluso ha estado presente en eventos sociales, y eso no es lo que esperan de alguien en tu posición. Por dentro, Julián sintió un golpe seco. La escena del brunch en el vecindario regresó a su memoria. Las miradas, los cuchicheos, las frases disfrazadas de cortesía. Ahora ese veneno llegaba también a su mesa de negocios. «Quieren que te lo digamos claramente», continuó el calvo con tono de falsa preocupación. «Esa mujer no pertenece a nuestro círculo. No puedes permitir que debilite tu autoridad ni tu imagen». Julián mantuvo la compostura. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Entiendo. Entonces lo que preocupa no son las cifras, sino con quién mis hijos deciden comer la sopa». El sarcasmo incomodó a más de uno. Un directivo más joven intervino con cautela. «No se trata de sopa, Julián. Se trata de percepción. Lo que la gente percibe es poder. Y en este momento, la percepción es que estás dejando entrar demasiado a alguien que no debería estar ahí». Por primera vez en la reunión,
Julián apoyó la espalda contra la silla y respiró hondo. Su rostro seguía imperturbable, pero en su interior la furia hervía. Sentía una mezcla de desprecio hacia sus colegas y un impulso inesperado: proteger a Marisol. Ella no había pedido estar en ese lugar. Había llegado por casualidad, casi por accidente, y sin embargo ahora cargaba con el peso de su apellido, de su mundo lleno de prejuicios. Se inclinó de nuevo hacia adelante, clavando la mirada en el socio calvo. Déjenme ser claro. Mientras yo esté al frente de esta empresa, mis decisiones personales no se discutirán en esta mesa. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a replicar. Si alguno de ustedes piensa que mi vida familiar afecta los balances, añadió con frialdad, puede presentar su renuncia hoy mismo. El resto de la reunión transcurrió en tensión contenida. Hablaron de contratos, de mercados emergentes, de cifras en alza. Pero las palabras flotaban sin fuerza. El verdadero asunto había quedado resuelto en esa breve confrontación. Al finalizar, Julián recogió sus papeles y salió sin mirar atrás. En el ascensor, mientras descendía al vestíbulo, su reflejo en el espejo lo observó con dureza. Por fuera había mostrado indiferencia, pero por dentro sabía que algo se había encendido, un instinto feroz de proteger a Marisol, incluso contra el juicio de su propio círculo de poder. No lo admitiría en voz alta, ni siquiera consigo mismo, pero la idea lo golpeaba con fuerza. Ella ya formaba parte de lo que más importaba. La tarde estaba tranquila en la mansión. Los gemelos jugaban en el jardín con los botones de colores que Marisol había transformado en guardianes invisibles. El sol se filtraba entre los árboles, proyectando sombras largas sobre el césped. Marisol los observaba desde la terraza, disfrutando por primera vez de un respiro en aquella casa donde el silencio solía pesar más que el aire. El sonido del timbre interrumpió la calma. El mayordomo abrió la puerta principal y se encontró con dos personas vestidas de manera formal, una mujer de traje beige y un hombre con una carpeta bajo el brazo. Se identificaron como funcionarios del Consejo Tutelar de Menores. «Venimos a atender una denuncia», dijo la mujer mostrando un documento sellado. Julián bajó las escaleras con gesto impaciente. «¿Denuncia? ¿De qué están hablando?». La funcionaria sostuvo la mirada. «Se nos informó que la niñera de sus hijos, la señora Marisol Ramírez, ha incurrido en prácticas de maltrato y negligencia hacia los menores». El silencio se volvió helado. Marisol palideció. Los niños, que habían corrido a la entrada curiosos, escucharon las palabras y se aferraron a ella de inmediato. «¡Eso no es cierto!», gritó Mateo, escondiéndose detrás de su pierna. «La queremos», añadió Gabriel con voz quebrada. La funcionaria se inclinó hacia ellos, con gesto profesional. «Tranquilos, pequeños, solo necesitamos verificar su bienestar». El empresario respiró hondo, conteniendo la furia. «¿Quién presentó esa denuncia?». «La ley nos impide revelar identidades», respondió el hombre abriendo la carpeta. «Pero debemos entrevistar a los niños, revisar la casa y hablar con el personal». Julián los condujo hacia la sala principal con pasos pesados. El orgullo que siempre lo había acompañado en su mansión se transformó en humillación. Era como si el corazón de su hogar estuviera bajo juicio. Marisol, sentada junto a los niños, trataba de mantener la calma, pero sus manos temblaban. Las entrevistas comenzaron. Los funcionarios preguntaron a los gemelos si alguna vez Marisol les había gritado, golpeado o dejado solos. «No», respondió Mateo con lágrimas en los ojos. «Ella nos cuida, nos cuenta historias, nos hace reír», añadió Gabriel, abrazando su botón azul como si fuera un talismán. El mayordomo, aunque rígido, declaró que nunca había visto a Marisol levantar la voz, ni mucho menos una mano contra los niños. Otros empleados confirmaron lo mismo. Sin embargo, la tensión no disminuía. La mera presencia de los funcionarios convertía cada palabra en un juicio. Julián observaba en silencio, los brazos cruzados. Su interior era un campo de batalla. Parte de él quería mantener la compostura, proteger su imagen, evitar que aquel escándalo trascendiera a la prensa. Pero otra parte, más poderosa, ardía con un instinto protector hacia Marisol y los niños. Finalmente, cuando la funcionaria insinuó que sería prudente suspender temporalmente a Marisol mientras concluía la investigación, Julián explotó. «Eso no va a suceder», dijo con voz dura levantándose de golpe.
La mujer lo miró, sorprendida. Señor Herrera, debe entender que... Lo que entiendo es que esta denuncia es falsa. Mis hijos han tenido 7 niñeras antes y ninguna logró devolverles la sonrisa. La señora Ramírez lo hizo. No permitiré que se los arrebaten. El silencio posterior fue tan fuerte como un trueno. Los gemelos se aferraron a Marisol, como si esas palabras fueran un escudo. Los funcionarios, incómodos, anotaron en sus carpetas y prometieron dar seguimiento al caso. Se marcharon minutos después, dejando tras de sí un aire pesado, cargado de miedo e incertidumbre. La puerta se cerró. El eco del portazo resonó en la mansión. Mateo rompió en llanto. ¿Se la van a llevar? Marisol lo abrazó fuerte. No, mi amor, no voy a ir a ninguna parte. Julián los observó, con el rostro endurecido pero la mirada ardiendo. Sabía que el dilema no había terminado, y aunque no lo dijera en voz alta, en ese momento tomó una decisión silenciosa. No permitiría que el prejuicio ni la envidia destruyeran lo poco que estaban recuperando como familia. La notificación llegó 2 días después de la visita del Consejo Tutelar. Un sobre oficial sellado, colocado en manos del mayordomo. Marisol lo recibió primero con las manos heladas y luego se lo entregó a Julián. El empresario lo abrió con brusquedad. Leyó en silencio, los músculos de su mandíbula tensándose con cada línea. Cuando terminó, dejó caer el documento sobre la mesa. «Quieren que te alejes temporalmente», dijo con voz contenida. Los gemelos estaban cerca, y aunque trataron de no entender, captaron lo esencial. Gabriel dejó caer su botón azul, y Mateo de inmediato se abrazó a Marisol. «¡No!», gritó el niño. «¡No puede irse!». Marisol los rodeó con los brazos, apretando los labios para no quebrarse. Sus ojos buscaron los de Julián, que permanecía de pie, impotente, con el papel aún temblando en su mano. La despedida fue esa misma tarde. Un coche del consejo llegó a recogerla, no como arresto, pero sí como una medida obligatoria. Los niños lloraban desconsolados en la entrada. Gabriel, que rara vez hablaba, repetía una y otra vez: «No te vayas, no te vayas, no te vayas». Marisol acarició sus rostros. «Esto es temporal, mis amores. Voy a volver, lo prometo». Julián no dijo nada, pero la forma en que apretaba el volante de su propio auto mostraba la tormenta que lo devoraba por dentro. Vio cómo el vehículo se alejaba con ella y sintió que la casa entera se hundía en un vacío insoportable. Esa noche, la mansión volvió a su estado anterior, fría, silenciosa, con pasillos que parecían vacíos de vida. Los gemelos se negaron a cenar. Mateo arrojó el plato al suelo. Gabriel se encerró en su cuarto. Nadie logró convencerlos de nada. Julián subió más tarde, encontrando a ambos dormidos en la misma cama, abrazados como si fueran a perderse el uno al otro. El empresario permaneció en el marco de la puerta, con el corazón encogido. Esa imagen lo perforaba. Sin Marisol, todo retrocedía. Al día siguiente, Julián se reunió con su abogado de confianza en el despacho privado de la mansión. El hombre, de cabello canoso y gafas redondas, repasó el documento oficial. El consejo exige pruebas claras de que la señora Ramírez es indispensable para la estabilidad de los niños, explicó. No bastará con decirlo. Necesitamos testigos, informes médicos o psicológicos, registros que lo respalden. ¿Informes?, repitió Julián con impaciencia. Sí, de lo contrario, la medida se prolongará. Julián se dejó caer en el sillón frotándose el rostro. Estaba acostumbrado a resolver todo con llamadas, dinero o influencia. Pero esta vez no bastaba. Esta vez debía demostrar algo que no cabía en números, que la presencia de Marisol era vital. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los niños volvieron a su mutismo. Gabriel ya no sonreía. Mateo apenas hablaba. Los guardianes invisibles de botones quedaron arrumbados en un rincón, como si hubieran perdido su magia. Julián intentó leerles un cuento una noche. Lo hizo torpemente, con la voz rígida. Los gemelos lo escucharon en silencio, pero cuando cerró el libro, ninguno reaccionó. Ni un gracias, ni una sonrisa, solo silencio. Fue en ese instante cuando lo entendió de forma brutal. No se trataba de cuentos ni de juegos, se trataba de ella. El empresario comenzó a mover sus contactos. Llamó a psicólogos infantiles, a directores de escuela, a médicos.
Necesitaba pruebas, testimonios, cualquier cosa que demostrara que Marisol había cambiado el estado emocional de los gemelos. Algunos aceptaron redactar informes preliminares. Los profesores confirmaron que los niños habían mostrado leves mejoras desde su llegada, que Gabriel había participado un poco más en clase, que Mateo había reducido los conflictos. Eran señales pequeñas, pero reales. Aún así, Julián sabía que no era suficiente. Lo que estaba en juego no eran estadísticas, sino corazones. Y ninguna hoja de papel lograría transmitir lo que había visto con sus propios ojos: la sonrisa de Gabriel, la confianza de Mateo, el calor que había vuelto a colarse en la casa gracias a Marisol. La noche del quinto día sin ella, Julián se encontró a los gemelos sentados en el suelo del pasillo, con los botones de colores en fila. No jugaban, solo los miraban. Se fueron los guardianes, murmuró Mateo sin levantar la cabeza. Esa frase lo atravesó. Se acercó, los rodeó con los brazos y en un gesto que no era común en él, los apretó contra su pecho. En su interior, tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta, aunque tuviera que enfrentar a la ley, a los rumores o a su propio mundo de apariencias. No permitiría que la injusticia les robara otra vez lo poco que habían recuperado. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde cuando Julián entró al edificio del Consejo Tutelar. Sus pasos retumbaban en el pasillo como martillazos. Su porte elegante contrastaba con el desorden emocional que llevaba dentro. A su lado, los gemelos caminaban tomados de la mano, demasiado pequeños para el escenario severo que los esperaba. La sala de audiencias estaba llena de frialdad burocrática, paredes grises, bancos duros, una mesa larga en el centro. La jueza, de rostro serio y gafas rectangulares, los observaba desde el estrado. Los funcionarios que habían visitado la mansión hojeaban carpetas con informes. Julián se sentó, el abogado a su lado. Intentó mostrar firmeza, pero cada vez que veía a Mateo y Gabriel encogidos en sus sillas, el peso de la situación lo atravesaba. Sabía que ningún contrato millonario lo había puesto tan nervioso como ese momento. El procedimiento comenzó con formalidad: lectura de la denuncia, revisión de documentos, preguntas a empleados de la mansión. Los testimonios eran favorables a Marisol, pero fríos, técnicos, incapaces de capturar lo esencial. Entonces la jueza pidió que hablaran los niños. Mateo se levantó primero. Su voz temblaba, pero su determinación lo sostenía. Nosotros queremos que Marisol se quede. Ella nos cuida, nos prepara comida rica y, cuando tenemos miedo, nos abraza. Se giró hacia la jueza con un gesto torpe pero lleno de valentía. Ella no es mala. Ella es como nuestra mamá de la tierra. Gabriel tardó más en reaccionar. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el botón azul que siempre llevaba consigo. Lo levantó despacio, como si presentara una reliquia. Esto me lo dio ella. Dijo que era un guardián invisible para que yo no sintiera tanto miedo. Desde que está en la casa puedo dormir mejor. Su voz se quebró, pero continuó. No la saquen, por favor. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso los funcionarios dejaron de tomar notas. La jueza bajó la mirada por un instante, como si esas palabras hubieran perforado la armadura de su imparcialidad. La decisión no tardó en llegar. La denuncia carecía de pruebas sólidas. Los testimonios eran consistentes y, sobre todo, la voz de los niños resultaba imposible de ignorar. Marisol podía regresar de inmediato. Julián cerró los ojos un segundo. No lo mostró, pero en su interior sintió un alivio que lo dejó sin aire. Había ganado batallas en salas de juntas y tribunales, pero ninguna se comparaba con esta. El coche que la traía se detuvo frente al portón de la mansión al anochecer. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, como si la naturaleza también celebrara. Los gemelos esperaban desde hacía media hora en la entrada, con los zapatos embarrados de tanto correr de un lado a otro. El ruido del motor los hizo erguirse como resortes. Cuando vieron la silueta de Marisol descender del vehículo, se lanzaron hacia ella con una fuerza incontenible. «¡Marisol!», gritó Mateo con la voz quebrada. «Te extrañamos», añadió Gabriel, saltando a su cuello. La abrazaron tan fuerte que casi la derribaron. Ella cayó de rodillas en el césped.
sin importarle el polvo ni las lágrimas que inundaban su rostro. «Mis amores», susurró entre sollozos. «Estoy aquí, estoy en casa». Los niños hundieron el rostro en su pecho, como si temieran que desapareciera de nuevo. Un vecino curioso grabó la escena desde la acera. El video se subió a redes sociales con rapidez. En cuestión de horas, las imágenes de dos niños corriendo hacia su niñera y abrazándola con desesperación dieron la vuelta a la ciudad. Los comentarios no tardaron. «Esto es amor de verdad. Ella es más que una niñera. Las familias no siempre se eligen con sangre». Lo que para la familia fue un instante íntimo, se convirtió en un fenómeno viral. Julián, a unos pasos de distancia, observaba todo. No se movió al principio. Veía cómo sus hijos se fundían con Marisol en un abrazo que parecía eterno. Y en su pecho, algo se removía con una fuerza que lo asustaba. La certeza de que ella no era solo un apoyo circunstancial. Era el corazón que había vuelto a latir en su hogar. Finalmente, se acercó. Sus pasos fueron lentos, cargados de un peso extraño. Cuando quedó frente a ella, la voz le salió baja, ronca. «Bienvenida a casa». Marisol lo miró, todavía con lágrimas en los ojos, y asintió. No hizo falta más. Esa noche, la mansión respiró diferente. Los gemelos insistieron en dormir abrazados a Marisol, como si quisieran recuperar cada minuto perdido. Julián los observó desde la puerta. 3 figuras entrelazadas, respirando en calma. Se quedó allí, en silencio, más tiempo del necesario. Algo dentro de él se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Había vivido convencido de que el dinero era su mayor fortaleza, de que el control lo protegía del caos. Pero nada de eso había devuelto la vida a su hogar. Solo ella lo había logrado. Y mientras apagaba la luz del pasillo, lo aceptó por primera vez sin resistencias. Su vida ya no tenía sentido sin Marisol Ramírez. La mansión parecía distinta desde el regreso de Marisol. Los pasillos, antes sombríos, estaban llenos de voces infantiles. Los gemelos reían, corrían, inventaban juegos con los botones guardianes. Los empleados, acostumbrados a la rutina silenciosa, se sorprendían al escuchar risas atravesando las paredes. Aquella noche, Julián organizó una cena discreta en casa. No invitó a socios ni a vecinos, solo la familia y el personal cercano. No era un banquete ostentoso, sino un gesto íntimo, casi improvisado, para agradecer que la tormenta había pasado. Los niños se encargaron de decorar la mesa. Pusieron flores arrancadas del jardín, servilletas torcidas y hasta velas mal distribuidas. Marisol los ayudó a encenderlas, y aunque la escena no tenía la perfección que solía caracterizar a las reuniones de Julián, había algo diferente: calidez. Durante la cena, los gemelos hablaron sin parar, contaron anécdotas de la escuela, imitaron voces de profesores y rieron hasta atragantarse con la sopa. Julián los miraba en silencio, fascinado por la transformación. En un momento, Gabriel levantó la copa de jugo con solemnidad infantil. «Brindemos», dijo, mirando a su hermano y a Marisol, «porque volvió la guardiana de la casa». Mateo lo imitó, y ambos levantaron sus copas hacia Marisol. Ella sonrió, conmovida hasta las lágrimas, y respondió con un brindis improvisado. Julián, sin poder evitarlo, se quedó mirándola más de la cuenta. Cuando los niños se durmieron, exhaustos de tanta emoción, la casa volvió a quedar en silencio. Marisol recogía los platos en la cocina. Julián entró unos minutos después, aflojándose la corbata. «No recordaba la última vez que los vi así», confesó, apoyándose en la encimera. Marisol lo miró, sorprendida por la honestidad de su tono. Ellos solo necesitaban sentirse escuchados. Él la observó mientras secaba los vasos, notando gestos en ella que nunca había registrado. La manera en que mordía el labio cuando pensaba, el brillo de sus ojos cuando hablaba de los niños. Hubo un silencio largo, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. De pronto, mientras Marisol colocaba un plato en la alacena, Julián dio un paso hacia ella. Fue un movimiento casi instintivo, sin cálculo. Ella giró y quedaron frente a frente, a pocos centímetros de distancia. El aire se tensó. Ninguno habló. Las respiraciones se mezclaban, rápidas, contenidas, y entonces ocurrió. Julián inclinó apenas la cabeza
y sus labios rozaron los de ella en un beso corto, inesperado, pero tan intenso que los dejó sin aliento. No fue largo, ni planeado. Fue un impulso, un desborde. Al separarse, ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Marisol fue la primera en reaccionar. «No debimos», susurró, con la voz entrecortada. Julián apartó la mirada, consciente de la magnitud del gesto. «Lo sé». La tensión era casi insoportable. Había deseo, sí, pero también miedo. Miedo de lo que implicaba cruzar esa línea, miedo de arruinar el frágil equilibrio que habían construido alrededor de los niños. «Esto cambia todo», dijo ella bajando la voz. «Tal vez ya había cambiado antes», respondió él, sin atreverse a mirarla de nuevo. El silencio posterior fue tan elocuente como las palabras. Marisol salió de la cocina con pasos rápidos, buscando refugio en su habitación. Julián se quedó solo, con el eco del beso aún ardiendo en sus labios y un torbellino de emociones en la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no era el dinero ni los negocios lo que lo desvelaba, sino la certeza de que había cruzado un límite del que ya no podía volver atrás. En su cuarto, Marisol se dejó caer en la cama. Se llevó la mano a los labios, aún temblando. Había sentido el peso de lo prohibido, de lo inesperado y también de lo inevitable. Se cubrió con la manta, intentando dormir, pero sabía que esa noche el sueño no llegaría fácil. El amanecer llegó con un silencio extraño. La mansión estaba en calma, pero en el cuarto de los gemelos algo no iba bien. Marisol fue la primera en notarlo. Gabriel, que solía despertar antes que su hermano, seguía en la cama, sudando y respirando con dificultad. «Gabriel», susurró, acariciando su frente. El calor la alarmó. El niño abrió apenas los ojos con un gemido débil. «Me duele». El pánico se le instaló en el pecho. Llamó a Julián de inmediato. El empresario apareció en segundos, con el rostro desencajado. «Hay que llevarlo al hospital, ahora». El trayecto en el coche fue interminable. Mateo iba en silencio, con los ojos muy abiertos, abrazando el botón rojo que llevaba siempre consigo. Julián conducía con una velocidad que rozaba la imprudencia, mientras Marisol sostenía a Gabriel en brazos, susurrándole que todo estaría bien. Al llegar, los médicos lo recibieron con premura. Lo colocaron en una camilla y lo llevaron a emergencias. Julián quiso seguirlos, pero una enfermera lo detuvo en la puerta. «Espere aquí». Por primera vez en años, el hombre que controlaba contratos, accionistas y fortunas se encontró impotente frente a una puerta cerrada. Las horas siguientes fueron una tortura. En la sala de espera, Marisol no se movió del asiento, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto rezar en silencio. Julián caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Finalmente, un médico salió con gesto serio. «El niño presentó una crisis respiratoria. Está estable por ahora, pero necesitamos observarlo varios días». La noticia trajo alivio y miedo a la vez. No era el final del peligro. Gabriel fue trasladado a una habitación. Marisol se instaló a su lado sin soltarle la mano. Pasaron las primeras horas así, con ella cantándole canciones suaves y humedeciendo sus labios con agua. Cuando Julián entró, la encontró inclinada sobre el niño, agotada, pero firme. Sus ojos se cruzaron. No dijeron nada, pero el silencio estaba lleno de significado. Ambos compartían la misma angustia, el mismo miedo. «Deberías descansar», le murmuró él. «No pienso moverme de aquí», respondió Marisol, sin soltar la mano de Gabriel. Julián la observó un instante, y en su interior algo se aflojó, la certeza de que no estaba solo en esa batalla. Al día siguiente, mientras los médicos realizaban nuevas pruebas, Julián recibió una llamada urgente de su asistente. Había una negociación millonaria en curso, y su presencia era indispensable. Se quedó un momento en el pasillo, el móvil en la mano, escuchando la voz insistente al otro lado. Miró hacia la habitación, donde Marisol acariciaba el cabello de Gabriel, y tomó una decisión. «No voy a ir», dijo con firmeza cortando la llamada. Cuando regresó, Marisol levantó la vista, sorprendida de verlo aún allí. «¿No tienes trabajo?» «Sí, pero nada es más importante que esto». Ella lo miró en silencio, con los ojos humedecidos, y por primera vez Julián sintió que había pronunciado las palabras correctas.
Los días se hicieron largos. Marisol dormía en una silla incómoda, siempre atenta al menor movimiento del niño. Julián la acompañaba en turnos, a veces en silencio, a veces leyendo en voz baja cuentos improvisados para distraer a Gabriel. En ese espacio pequeño y blanco, las máscaras se derrumbaron. Ya no eran el empresario distante y la niñera inesperada. Eran un padre y una mujer unidos por la fragilidad de un niño que necesitaba más que nunca sentirse protegido. Una madrugada, Gabriel despertó con un hilo de voz. «¿Papá?» Julián se inclinó sobre él, tomando su mano pequeña. «Aquí estoy, hijo». El niño giró la cabeza hacia Marisol. «¿Y tú?» «Aquí también, mi cielo», respondió ella acariciándole la frente. El niño cerró los ojos, tranquilo. Fue la primera vez en días que durmió sin sobresaltos. Cuando finalmente los médicos confirmaron que Gabriel estaba fuera de peligro, la tensión acumulada se transformó en un alivio que casi dolía. Julián exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos. Marisol lloró en silencio, inclinada sobre el niño. Julián la observó, y en su mirada había algo nuevo. No solo gratitud, no solo respeto, era algo más profundo, nacido en medio de la vulnerabilidad compartida. Esa noche, de regreso en la mansión, Julián se asomó a la habitación de los gemelos. Mateo dormía al lado de su hermano, como si hubiera vigilado cada segundo. Marisol estaba sentada a los pies de la cama, agotada, pero con una sonrisa leve en los labios. Julián no dijo nada. Solo se quedó de pie en el marco de la puerta, consciente de que algo había cambiado para siempre. Ya no eran 3 contra el dolor, eran 4, unidos en la fragilidad, descubriendo que la fuerza más grande nacía precisamente de aceptar que podían caerse y sostenerse juntos. Era un domingo soleado, con un cielo despejado y un aire fresco que invitaba a salir de la mansión. Después de días grises y noches de hospital, Julián aceptó la propuesta de Marisol de llevar a los gemelos al parque central de la ciudad. Quería regalarles un momento de normalidad, algo que se sintiera ligero después de tanta angustia. El lugar estaba lleno de familias, niños corriendo entre columpios, vendedores ambulantes con globos de colores y músicos callejeros llenando el ambiente de melodías improvisadas. Mateo y Gabriel corrían emocionados, como si nunca hubieran visto tanto movimiento. Julián, de traje más informal, caminaba a un lado de Marisol. Aunque mantenía la postura firme de siempre, sus ojos seguían de cerca cada paso de sus hijos. «No recuerdo la última vez que los vi tan libres», murmuró como si le costara admitirlo. «Los niños necesitan aire, Julián, no solo paredes», respondió ella con suavidad. Él asintió, sin discutir. Todo parecía perfecto, hasta que ocurrió. En un descuido de segundos, mientras Gabriel se entretenía con un globo y Marisol lo ayudaba a sujetarlo, Mateo se soltó de la mano de su padre y salió corriendo entre la multitud. «¡Mateo!», gritó Julián, dándose cuenta demasiado tarde. El niño desapareció en cuestión de segundos. El pánico se apoderó del grupo. Julián comenzó a correr, apartando a la gente con desesperación. Gabriel, aterrado, se quedó paralizado en su lugar. «¡Mateo!», insistió Julián, con la voz quebrada por la angustia. Marisol reaccionó de inmediato. Se agachó frente a Gabriel, le tomó los hombros y lo miró a los ojos. «Quédate conmigo. No te muevas ya, ¿sí? Voy a traerlo de vuelta». Sin esperar respuesta, comenzó a buscar con rapidez. No corrió a ciegas. Afinó el oído. Levantó la mirada. Intentó pensar como un niño que escapaba en medio del bullicio. Y lo encontró. A pocos metros, junto a la fuente del parque, Mateo estaba sentado en un banco, con las rodillas recogidas y los ojos llenos de lágrimas. No gritaba ni pedía ayuda. Parecía hundido en un miedo silencioso. Marisol se acercó despacio, sin asustarlo. Se agachó a su altura y habló con voz suave. «Aquí estás. Te estaba buscando el guardián Rayo. Dijo que se preocupó porque te alejaste sin avisar». Mateo levantó la cabeza, sorprendido. «Creí que me iban a dejar». «Nunca», respondió ella con firmeza, acariciándole el cabello. «Nadie te va a dejar, Mateo. Mucho menos yo». El niño se lanzó a sus brazos, llorando con fuerza. Marisol lo sostuvo con ternura, esperando a que se calmara. Cuando Julián los alcanzó, el corazón le martillaba en el pecho.
Ver a su hijo en brazos de Marisol, a salvo, lo desarmó por completo. No sabía si abrazarlos, llorar o caer de rodillas. «Mateo», susurró intentando recuperar el aliento. El niño lo miró todavía con lágrimas, pero no lo soltó de los brazos de Marisol. Fue un golpe duro para Julián. Su hijo había buscado refugio en ella, no en él. Sintió celos, sí, pero también una verdad irrefutable. Marisol era el pilar que sostenía a sus hijos de una forma que él aún no lograba. De regreso a la mansión, el ambiente estaba cargado de silencio. Los gemelos se durmieron agotados en el asiento trasero. Julián conducía, concentrado en la carretera, mientras Marisol mantenía una mano sobre el hombro de Mateo, todavía en sueños. «No sé qué habría pasado sin ti», dijo Julián de pronto, rompiendo el silencio. Ella giró el rostro hacia él sorprendida. «Solo hice lo que debía». «No, hiciste más. Siempre haces más». Sus miradas se cruzaron un instante, cargadas de un reconocimiento que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Esa noche, mientras arropaba a los niños, Mateo la miró con ojos aún húmedos. «Prométeme que nunca te vas a ir». Marisol le acarició la frente. «Prometido». En la puerta, Julián escuchaba en silencio, y aunque no dijo nada, comprendió con una claridad dolorosa que esa promesa no solo era de los niños, también era para él. El día después del incidente en el parque, la mansión amaneció con un aire enrarecido. Los gemelos parecían más tranquilos, como si la cercanía de Marisol les devolviera seguridad, pero entre los adultos el ambiente era distinto, cargado de silencios, de miradas esquivas, de pensamientos que ninguno quería verbalizar. Julián desayunaba con los niños, pero evitaba mirar demasiado a Marisol. Su mente era un torbellino. Había visto a su hijo buscar refugio en ella, había sentido gratitud, incluso admiración, pero también miedo. Miedo de necesitarla tanto como lo hacían los gemelos. «Papá, ¿puedes venir a jugar después de la escuela?», preguntó Mateo. Julián lo dudó. Tenía reuniones, compromisos, una vida entera organizada en torno a negocios que no sabían de juegos. Miró a Marisol, que observaba en silencio. «Veré lo que puedo hacer», respondió finalmente con un tono más frío del que pretendía. El brillo en los ojos de Mateo se apagó un poco, y Marisol lo notó. Más tarde, en su despacho, Julián intentó sumergirse en contratos, pero la concentración era imposible. Las imágenes se repetían en su mente. Los gemelos riendo con Marisol, el abrazo desesperado de Mateo en el parque, el beso en la cocina. Cerró los ojos, exasperado. ¿Qué estaba haciendo? Se había prometido no volver a abrir su corazón. Había enterrado ese capítulo el día que enterró a su esposa. Amar de nuevo significaba arriesgarse a perder, y él no estaba dispuesto a repetir esa herida. Tomó el teléfono, marcó un número y canceló la cena familiar que había planeado. Se obligaba a construir distancia, aunque algo en su interior gritara lo contrario. Marisol, por su parte, también cargaba su propio dilema. Esa noche, mientras doblaba la ropa de los niños, observó la calidad de las telas, los juguetes caros que llenaban las habitaciones, la ostentación discreta de una vida que no era la suya. Ella venía de otro mundo, departamentos pequeños, sueldos justos, sacrificios para llegar a fin de mes. Entrar en la mansión de Julián había sido como cruzar a otro universo. Y aunque los niños la habían aceptado como parte de él, ¿podía ella pertenecer de verdad? Recordó los murmullos en el brunch del vecindario, las miradas de juicio, los comentarios sobre una simple niñera ocupando un lugar que no le correspondía. Cada palabra se le clavaba como aguja. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por lo que empezaba a sentir? ¿No sería arrastrada y devorada por ese mundo al que nunca encajaría? Se sentó en la cama con las manos temblorosas. El recuerdo del beso la perseguía. Había sido real, intenso, imposible de negar, pero también había sido un recordatorio. Cruzar esa línea podía significar perderlo todo. Los días siguientes se convirtieron en un juego de evasivas. Julián se mantenía ocupado, ausente, refugiado en juntas interminables. Evitaba quedarse a solas con Marisol más de lo necesario, como si su sola presencia lo desestabilizara. Ella, en respuesta, se enfocaba en los gemelos. Se entregaba por completo a ellos, pero cada vez que Julián entraba en una habitación, su corazón se aceleraba.
Intercambiaban palabras cortas, cordiales, impersonales. Era como si ambos hubieran decidido fingir que nada había pasado. Pero el silencio pesaba más que cualquier discusión. Una noche, después de acostar a los niños, Marisol salió al jardín para despejarse. El aire fresco y el olor a jazmines le dieron un respiro. Caminó hasta el columpio roto del rincón y lo empujó suavemente, como si quisiera escuchar el eco de una risa perdida. No se dio cuenta de que Julián la observaba desde la terraza. Había salido con un vaso de whisky en la mano, buscando aire tanto como ella. «Ese columpio lleva años sin usarse», dijo, rompiendo el silencio. Ella giró, sobresaltada. Quizá debería volver a hacerlo. Los niños lo adorarían. Él bajó los escalones y se acercó. Hubo un momento de tensión en el que ambos parecieron querer decir algo, pero ninguno lo hizo. «Marisol», comenzó Julián, con voz baja. Ella lo interrumpió antes de que siguiera. «No se preocupe, sé cuál es mi lugar». La frase quedó suspendida en el aire, dolorosa, definitiva. Julián la miró con el ceño fruncido, queriendo responder, pero no encontró palabras. Esa noche, cada uno volvió a su habitación cargando el mismo peso, la certeza de que el vínculo que los unía era demasiado fuerte para ignorarlo, pero también demasiado peligroso para aceptarlo sin miedo. Los dos sabían que estaban atrapados en un dilema del corazón, y por ahora, la única salida era el silencio. La mansión respiraba un silencio distinto aquella noche. Los gemelos habían caído rendidos después de un día de juegos, y los pasillos estaban envueltos en penumbra. Julián permanecía en su despacho, con una copa de whisky intacta sobre el escritorio. El cristal reflejaba su rostro cansado, pero lo que lo mantenía despierto no eran los contratos ni las llamadas pendientes. Era ella. Cada vez le resultaba más difícil sostener la distancia que intentaba imponer. Marisol estaba en cada rincón, en las risas de los niños, en los dibujos pegados en la nevera, en los botones guardianes alineados sobre la mesa de noche. Su presencia lo había cambiado todo, y fingir lo contrario era desgastante. Con un impulso que no analizó demasiado, salió del despacho y caminó hasta la sala principal. Allí la encontró, Marisol, sentada en el sofá, con un libro abierto sobre las piernas y el cabello suelto, iluminada por la luz tenue de una lámpara. Se sorprendió al verlo, pero no se movió. «¿No podías dormir?», preguntó ella, cerrando el libro. Él negó despacio. «No, y creo que tampoco tú». El silencio entre ambos se prolongó, pero ya no era el mismo silencio incómodo de días anteriores. Era un silencio cargado, expectante. Julián respiró hondo, y por primera vez dejó que las palabras salieran sin filtros. «Marisol, no puedo seguir pretendiendo». Ella lo miró confundida. «¿Pretendiendo qué?». Él dio un paso hacia ella, con los ojos firmes. «Que no significas nada, que eres solo la niñera». Marisol abrió la boca, pero no logró responder. Julián continuó, como si un dique se hubiera roto dentro de él. «Desde que llegaste todo cambió. La casa volvió a tener vida. Mis hijos volvieron a sonreír. Y yo», hizo una pausa, con la voz quebrada, «yo volví a sentirme vivo». El corazón de Marisol latía con fuerza, tanto que temió que él pudiera escucharlo. «Julián», murmuró, apenas un susurro. «No sé en qué momento ocurrió», prosiguió él con una sinceridad dolorosa, «pero lo sé ahora. Te amo, Marisol». Las palabras cayeron en la sala como un trueno suave, sacudiendo todo lo que hasta ese momento habían callado. Marisol se cubrió la boca con la mano, con lágrimas formándose en sus ojos. Era lo que había temido y lo que había deseado escuchar al mismo tiempo. «No deberías decir eso», susurró con la voz temblorosa. «No encajo en tu mundo, Julián». Él se inclinó hacia ella, sin apartar la mirada. «El único mundo que me importa es el que construimos aquí, con ellos y contigo». Marisol sintió que las defensas que había intentado mantener se resquebrajaban. Su mente le gritaba que aquello era imposible, que las críticas y los prejuicios no tardarían en volver, pero su corazón ardía con una certeza imposible de negar. En ese momento, un ruido suave interrumpió la tensión, pasos pequeños en el pasillo. Gabriel apareció medio dormido, arrastrando una manta. «¿Qué hacen despiertos?», preguntó con voz somnolienta.
Marisol se levantó rápido, intentando ocultar sus lágrimas. Nada, mi amor, solo estábamos hablando. Gabriel se acercó y se acurrucó entre ambos en el sofá, cerrando los ojos de inmediato. Poco después apareció Mateo, frotándose los párpados, y se acomodó del otro lado. Los niños, sin saberlo, sellaron la escena. Entre ellos, la distancia se borró. Los cuatro quedaron juntos, compartiendo un silencio que ya no era de miedo, sino de pertenencia. Julián pasó un brazo sobre los hombros de Gabriel, y Marisol cubrió a Mateo con la manta. Sus manos se rozaron en el gesto, y aunque no se miraron, ambos supieron que algo había quedado dicho y no podía deshacerse. Los niños dormían, inconscientes de lo que acababa de suceder, pero en el fondo ya lo sabían. Lo habían aceptado desde mucho antes. Marisol era más que una cuidadora. Era el corazón que había devuelto el calor a su familia, y ahora Julián, por fin, lo había confesado. La noticia no tardó en estallar. Primero fue un rumor entre los pasillos del vecindario. La niñera vive como si fuera la señora de la casa. Después, un comentario en una revista de sociedad. El poderoso Julián Herrera aparece acompañado de su empleada. Y en cuestión de días, los titulares se multiplicaron. Romance prohibido en la mansión Herrera. El millonario que desafía las apariencias. Amor verdadero o interés. Las cámaras comenzaron a rondar la entrada de la mansión. Los vecinos cuchicheaban abiertamente cuando veían a Marisol llevar a los niños al colegio. Algunos socios cancelaron almuerzos de negocios bajo excusas diplomáticas. La presión social crecía como una ola implacable. Una tarde, Julián regresó de la oficina y encontró a Marisol en la cocina, con los ojos enrojecidos. Había leído un artículo que la retrataba como una oportunista. «Dicen que estoy contigo por dinero», susurró con la voz quebrada. Julián tomó el papel de sus manos y lo rompió en pedazos sin leerlo. «No me importa lo que digan, pero a ti sí te afecta», replicó ella con amargura. «Afecta tu empresa, tu imagen». Él la miró con firmeza. «Que se hunda todo, si tiene que hundirse. Yo ya estuve en una casa llena de lujo y vacía de vida. No pienso repetirlo». Las palabras quedaron flotando entre ellos como una declaración de guerra. La presión empresarial se intensificó. En una junta, los socios lo confrontaron directamente. «Julián, esta relación afecta a las inversiones», dijo uno de ellos golpeando la mesa. «Los accionistas están nerviosos. No puedes poner en riesgo el trabajo de todos por un capricho personal». Julián, impecable en su traje, respondió con calma letal. «Un capricho es hacer negocios con corruptos para mantener las apariencias. Mi vida privada no está en discusión». El socio calvo, siempre el más crítico, insistió. «No entiendes, Julián. Estás arrastrando tu apellido por el suelo. Esa mujer ya...» «Cállate», lo interrumpió Julián con voz de acero. El silencio fue inmediato. «Esa mujer salvó a mis hijos. Si alguno aquí cree que voy a sacrificarla por contratos, puede salir de mi mesa». Nadie se movió, pero el mensaje fue claro. La era del Julián dispuesto a todo por negocios había terminado. Los gemelos también percibían la tensión. En el colegio algunos niños repetían los comentarios de sus padres. Mateo llegó a casa un día con el ceño fruncido. Dijeron que Marisol no es de la familia. Marisol intentó suavizarlo, pero Julián se arrodilló frente a ellos, mirándolos a los ojos. «Escuchen bien, las familias no siempre se hacen con sangre, se hacen con amor, y eso es lo que somos». Gabriel lo abrazó en silencio. Una semana después, Julián fue invitado a una gala empresarial. Sabía que sería una emboscada de críticas veladas, pero decidió asistir acompañado de Marisol. Cuando entraron al salón, las miradas fueron dagas. Algunos disimulaban, otros cuchicheaban abiertamente. Julián sostuvo la mano de Marisol con firmeza, desafiando al mundo entero con un gesto simple. En su discurso, improvisó unas palabras que no estaban en el programa. «He aprendido que la verdadera riqueza no está en las cifras de una cuenta bancaria, sino en las sonrisas que recuperas en tu hogar. Hoy quiero decirles, frente a todos, que mi mayor fortuna está en mi familia. Y mi familia es la que yo elijo». Hubo aplausos tímidos, otros incómodos, algunos silencios pesados. Pero en medio de esa sala cargada de hipocresía, Julián supo que había marcado un límite definitivo. De regreso en la mansión,
Marisol lo miró con lágrimas contenidas. ¿De verdad estabas dispuesto a decir todo eso frente a ellos? «De verdad estoy dispuesto a perderlo todo», respondió él, «menos a ti y a los niños». Ella no contestó. Lo abrazó con una intensidad que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras los gemelos dormían tranquilos, Julián salió al balcón y contempló las luces de la ciudad. Durante años había creído que su poder residía en la riqueza. Ahora comprendía que su verdadera fuerza estaba en lo que había reconstruido con Marisol y con sus hijos. El prejuicio seguiría ahí, pero por primera vez no le tenía miedo. El amanecer de ese día llegó distinto. La mansión no estaba envuelta en silencios pesados ni en rutinas mecánicas. Había movimiento, murmullos emocionados, flores entrando por la puerta principal y un aroma a pan recién horneado que llenaba los pasillos. Julián, que había asistido a innumerables recepciones de lujo y banquetes empresariales, nunca se había preparado para algo tan íntimo y tan real. Su propia boda con Marisol no sería una ceremonia ostentosa ni multitudinaria. No habría políticos ni magnates sentados en mesas largas. Solo un puñado de personas cercanas, los empleados que habían visto crecer a los gemelos, algunos amigos sinceros y, por supuesto, Mateo y Gabriel. Marisol, frente al espejo de una habitación iluminada por la luz suave de la mañana, apenas podía reconocerse. Vestía un sencillo traje blanco sin pedrería ni lujos. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, adornado con pequeñas flores que los gemelos habían elegido. «Pareces una princesa», dijo Mateo entrando con los ojos brillantes. Gabriel lo siguió, sosteniendo en sus manos los anillos que habían insistido en llevar ellos mismos. «No, parece un ángel», corrigió con seriedad infantil. Marisol los abrazó con lágrimas en los ojos. «Hoy ustedes son mis guardianes». La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión. Bajo un arco cubierto de flores blancas, Julián esperaba con un traje gris claro, elegante pero sin ostentación. No era el hombre frío de los retratos empresariales. Era un padre, un hombre que había decidido rehacer su vida sin importar las críticas. Cuando Marisol apareció del brazo de los gemelos, el murmullo de los invitados se transformó en un silencio emocionado. No caminaba sola. Mateo y Gabriel la guiaban, orgullosos, como si siempre hubieran sabido que ese era su destino. Julián no pudo evitarlo. Una sonrisa amplia, sincera, se dibujó en su rostro. El oficiante comenzó con palabras sencillas sobre el amor, la resiliencia y la familia. Pero la verdadera ceremonia fue escrita por los gestos. Mateo entregó el anillo a su padre con manos temblorosas. Gabriel hizo lo mismo con Marisol, mordiéndose el labio para no llorar. «Prometo amarte en la alegría y en la tristeza», dijo Julián, su voz quebrándose por primera vez ante tantos testigos. «Prometo no huir del dolor, sino enfrentarlo contigo». Marisol respondió con la voz cargada de emoción. «Prometo cuidar de ti y de los niños como lo que son, mi familia. Prometo que nunca estarán solos, porque yo estaré aquí». Las palabras fueron simples, pero nadie en el jardín quedó indiferente. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los gemelos gritaron al unísono: «¡Que se besen!». La risa general rompió el ambiente solemne. Julián tomó el rostro de Marisol entre sus manos y la besó, no con la prisa del impulso, sino con la certeza de un compromiso eterno. Los aplausos estallaron. Algunos de los antiguos críticos, presentes por cortesía o curiosidad, aplaudieron también, conmovidos por la sinceridad de la escena. La celebración posterior fue modesta pero llena de vida. En lugar de un banquete fastuoso, hubo mesas con platos caseros, juegos para los niños y música alegre que invitaba a bailar descalzos sobre el césped. Mateo y Gabriel se convirtieron en los protagonistas. Bailaron, rieron, se subieron a los hombros de Julián y arrastraron a Marisol a girar con ellos bajo las luces colgadas en el jardín. «Hoy sí tenemos familia completa», dijo Gabriel, jadeando de tanto reír, y todos entendieron que esas palabras eran la verdadera bendición del día. Cuando la noche cayó, Julián se tomó un momento a solas, observando desde la terraza. Marisol se reía con los gemelos alrededor de una fogata improvisada. La luz del fuego iluminaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, él no pensaba en contratos ni en balances. Se acercó a ellos,
Rodeó a su esposa por la cintura y besó la frente de cada niño. «Este es nuestro hogar», dijo en voz baja como un juramento, y supo que ninguna crítica, ningún prejuicio, ningún rumor podría arrebatarles lo que habían construido. El anuncio llegó una mañana cualquiera, entre desayunos y mochilas escolares. Marisol, con una mezcla de nervios y alegría, tomó a Julián de la mano en la cocina. Sus ojos brillaban, aunque su voz temblaba. «Julián, estoy embarazada». Por un instante, él no reaccionó. El hombre que había enfrentado a juntas directivas, rumores y prejuicios, quedó en silencio absoluto. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa incrédula. «¿De verdad?». Ella asintió con lágrimas en los ojos, y cuando él la abrazó, los gemelos irrumpieron en la escena. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, curioso. Julián se agachó a su altura. «Van a tener un hermanito». Los niños se miraron sorprendidos, y Gabriel fue el primero en reaccionar. «¿Un bebé aquí? ¿En esta casa?». Las risas llenaron la cocina. Fue el comienzo de una espera que transformó a la familia. Los meses siguientes estuvieron marcados por preparativos. La habitación del bebé se llenó de dibujos, hechos por los gemelos, que insistieron en diseñar murales de guardianes invisibles protegiendo la cuna. Marisol vivía la maternidad con un brillo especial. La vida le ofrecía una segunda oportunidad después de la pérdida que la había marcado. Julián, por su parte, se entregó como nunca. Acompañaba las consultas médicas, aprendió a armar muebles de bebé y hasta cocinó alguna noche para darle un descanso a Marisol. Cada gesto era un recordatorio de cuánto había cambiado desde aquel hombre frío que apenas sabía cómo acercarse a sus hijos. Pero el destino puso a prueba esa transformación en el momento crucial. El día en que Marisol entró en trabajo de parto, Julián se encontraba en la oficina, a punto de cerrar una negociación multimillonaria con inversionistas extranjeros. Era el tipo de contrato que podía duplicar el valor de la empresa. Los socios lo esperaban ansiosos en la sala de juntas. El teléfono vibró en su bolsillo. Era una llamada urgente de casa. Marisol estaba camino al hospital. El mundo se detuvo. Durante un segundo, vio los rostros expectantes de los inversionistas y escuchó el murmullo de sus socios, presionándolo. Y entonces, sin dudarlo, cerró la carpeta, guardó su pluma y se puso de pie. «Disculpen, caballeros, mi familia me necesita». Dejó la sala bajo un silencio atónito. Llegó al hospital jadeando, con la corbata torcida y el corazón acelerado. Encontró a Marisol en la sala de partos, rodeada de médicos. Tomó su mano con fuerza y ella lo miró con un alivio que borró cualquier dolor por unos segundos. «Pensé que no llegarías», susurró. «Jamás me perdería esto», respondió él, con lágrimas contenidas. El trabajo de parto fue largo, lleno de tensión. Julián permaneció a su lado todo el tiempo, limpiándole el sudor, animándola con palabras torpes pero sinceras. Los gemelos esperaban afuera, con los ojos grandes y nerviosos, abrazando los botones guardianes como amuletos. Y entonces, después de horas que parecieron eternas, un llanto agudo llenó la sala. «Es un niño», anunció el médico, levantando al bebé envuelto en mantas. Marisol rompió en llanto al recibirlo en brazos. Julián, incapaz de contenerse, besó su frente mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Bienvenido, Emiliano», susurró. El pequeño abrió los ojos apenas un instante, y en ese gesto diminuto, Julián sintió la renovación completa de su vida. No era solo un hijo, era el símbolo de todo lo que habían superado, de la muerte transformada en esperanza, del duelo convertido en amor. Cuando salieron de la sala, Mateo y Gabriel corrieron hacia ellos. Vieron al bebé y casi al unísono, lo rodearon con asombro. «Es tan chiquito», murmuró Mateo. «Ahora somos 3 guardianes», añadió Gabriel con solemnidad. Marisol los abrazó a todos, sosteniendo al recién nacido en medio del círculo familiar. Y Julián, al contemplar la escena, comprendió sin necesidad de palabras. Aquella era su verdadera fortuna. No estaba en los números de sus empresas, ni en los contratos que había dejado atrás. Estaba allí, en los brazos que se entrelazaban alrededor de Emiliano, en el amor que había vuelto a nacer con él. La mañana de la inauguración amaneció radiante. El cielo despejado parecía una bendición sobre la ciudad,
como si el universo quisiera acompañar aquel día. En el centro de convenciones, un auditorio entero se había transformado en el escenario de un nuevo comienzo. El lanzamiento oficial de la Fundación Herrera Ramírez, dedicada a acompañar a familias que habían perdido seres queridos. La decoración era sencilla, pero cargada de simbolismo. En el escenario, detrás del podio, se alzaba un mural con dibujos hechos por niños. Soles brillantes, casas llenas de corazones, figuras de madres y padres abrazando a pequeños. El logotipo de la fundación era una familia sostenida por dos alas abiertas, diseñadas por Mateo y Gabriel. El salón estaba lleno. Empresarios, vecinos, periodistas y familias beneficiarias ocupaban cada asiento. Los reflectores iluminaban el escenario, pero lo que realmente brillaba era la expectativa en el aire. Julián subió al podio acompañado de Marisol. Llevaba a Emiliano en brazos, envuelto en una manta azul. A su lado, los gemelos caminaban erguidos, orgullosos, como si fueran parte de algo más grande que ellos mismos. El murmullo del público se apagó en cuanto Julián tomó la palabra. Durante años pensé que mi riqueza estaba en los negocios, en contratos, en números que parecían definir mi valor. Comenzó con voz firme pero cargada de emoción. Hoy sé que me equivocaba. Miró a su familia y luego al auditorio. La verdadera fortuna está en los lazos que creamos, en las sonrisas que devolvemos, en la vida que podemos reconstruir después de la pérdida. Esta fundación nace de nuestro propio dolor, pero también de la esperanza que descubrimos cuando decidimos enfrentarlo juntos. Los aplausos comenzaron, pero aún faltaba el momento más importante. Mateo y Gabriel pidieron el micrófono. Julián dudó un instante, pero Marisol lo animó con una sonrisa. Los niños se acercaron al frente, con los ojos brillando de emoción. Mateo habló primero, con la voz clara y segura. Antes éramos dos guardianes, cuidábamos a la mamá del cielo. Gabriel continuó, levantando a Emiliano en brazos con la ayuda de Marisol. Pero ahora ya no estamos solos. Ahora somos tres guardianes, nosotros dos, y nuestro hermanito. Mateo completó la frase, mirando a la multitud con una solemnidad que erizó la piel de todos los presentes. Tres guardianes de la mamá del cielo y de la mamá de la tierra. El auditorio entero se estremeció. Hubo un silencio absoluto, seguido de un aplauso ensordecedor que resonó como un eco de esperanza. Las cámaras capturaron el momento. Las redes sociales estallaron esa misma tarde con el video de los gemelos y su frase inolvidable. Los tres guardianes se convirtió en tendencia mundial. Los comentarios inundaron internet. El amor vence al dolor. Esta familia es un ejemplo de resiliencia, lazos más fuertes que la sangre. Pero para Julián, nada de eso importaba tanto como la sensación que lo invadía en ese instante. Desde el escenario, con su esposa, sus hijos y su recién nacido a su lado, comprendió finalmente lo que había buscado toda su vida. No era poder, no era dinero, era esto, un hogar reconstruido, un amor que había nacido en medio de la pérdida y se había transformado en un legado. Cuando bajaron del escenario, Marisol lo tomó de la mano. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado? Él la miró, con los ojos humedecidos. Sí, y ahora lo sé con certeza. Esta es mi verdadera fortuna. Mateo y Gabriel corrían alrededor con Emiliano en brazos de los empleados de confianza. El murmullo de la multitud todavía resonaba, pero Julián solo escuchaba la risa de sus hijos y el suspiro aliviado de Marisol. Esa noche, en la intimidad de la mansión, los cinco se reunieron en la sala. Los gemelos colocaron los botones guardianes junto a la cuna de Emiliano como un símbolo de continuidad. Ahora no estamos solos nunca más, dijo Gabriel. Y Julián, abrazando a su familia, comprendió que esa frase resumía todo lo vivido: la superación del duelo, la lucha contra el prejuicio, el amor inesperado que había dado sentido a su vida. El pasado ya no dolía como antes. El futuro, por fin, tenía nombre y rostro. Emiliano, Mateo, Gabriel, Marisol. El hogar estaba completo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué opinas y desde qué país nos ves. Nos vemos muy pronto con una nueva historia que te emocionará.